Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión analizaremos la definición de clasificación documental, además de identificar los principales sistemas de clasificación. Para dar la definición de clasificación documental, primero hay que entender la definición por separado de clasificación y de documento. En un video anterior ya analicé la definición de documento. En la descripción de este video dejo un link para que puedas revisarla. Sería importante la revisaras en conjunto con esta definición de clasificación. Bueno, este concepto nos lo indica Mario Bunge como el modo más simple de discriminar simultáneamente los elementos de un conjunto y de agruparlos en subconjuntos. O sea, el modo más simple de analizar y sintetizar. Aquí en la imagen que coloco como ejemplo, vemos las piezas están clasificadas según los distintos colores. Están, por un lado, por ejemplo, aquí las de color amarillo, por aquí otro las de color azul. Esta separación es de cierta forma analizar, sintetizar y discriminar. Entonces, permite realizar ciertos acomodos, cierto criterio de clasificación de ordenamiento según un criterio dado. Bueno, la clasificación documental puede definirse como el área del saber que se ubica dentro de la organización del conocimiento y por tanto dentro de la bibliotecología y las ciencias de la información, que se ocupa de los principios, las leyes y las aplicaciones correspondientes a la distribución de los conceptos en universos organizados. Todo ello con la finalidad de organizar colecciones o referencias de documentos impresos y o digitales según sus temáticas. Aquí es importante destacar esto último. El tema es aquel elemento que nos va a permitir diferenciar los distintos documentos y de esta diferenciación poder agruparlos, aquellos que son similares en un tema con aquellos que también comparten el mencionado tema. Entonces, nuestro criterio para clasificar va a ser siempre este contenido temático, que se va a expresar de alguna manera mediante algún sistema de clasificación que nos va a establecer dicho ordenamiento. Los principales sistemas de clasificación que podemos encontrar, al menos en la cultura occidental, en países europeos, en América y en gran parte del mundo, son estos tres. El primero de ellos es el sistema de clasificación decimal de Dewey, el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso, en inglés Library of Congress Classification, y la clasificación decimal universal, abreviada como CDU. Bueno, el sistema de clasificación decimal de Dewey tiene una estructura jerárquica, es decir, establece eh, temas generales y los va haciendo más particulares, pero subordinados al primer tema general. Es un sistema numérico, expresa sus notaciones, su signatura topográfica, su indicación de dónde se va a clasificar el documento mediante un sistema con números que van del número 0 al número 9 en sus muy distintas combinaciones, estableciendo, como se menciona, un sistema numérico para que el usuario mediante estas cifras pueda reconocer el ordenamiento de los materiales. Es ideal para colecciones pequeñas o de carácter muy general, por lo mismo de que no es tan amplia como otros sistemas que veremos más adelante, resulta muy útil para colecciones pequeñas, para colecciones que no son muy especializadas, porque si ya son muy especializadas, se empieza a complicar la aplicación de este sistema de clasificación. Bueno, una ventaja de este sistema es que está traducido al idioma español, entonces pues, permite una comprensión muy directa en nuestro idioma de cómo está el sistema, cómo se estructura y cómo lo podemos aplicar. Aquí les coloco el primer sumario de este sistema de clasificación para darnos una breve idea de cómo se estructuran los temas más generales. Eh, Ciertos temas van dentro de otros, es decir, si yo quisiera ubicar aquí, por ejemplo, el cristianismo, tendría que ubicarlo dentro del número 200 religión, que es, digamos, como la categoría general, y dentro de las religiones está el cristianismo, que a su vez tendrá otra notación. Esto nos permite establecer notaciones tan generales o tan específicas como nuestro mismo material lo vaya requiriendo y a su vez permitir este agrupamiento, es decir, aquí agruparía por religión un libro de cristianismo y un libro de budismo. Al ambos pertenecer a una religión estarían contenidos dentro de este mismo número 200, pero en una subcategoría muy distinta, lo que permite establecer un cierto orden y una cierta lógica en nuestro acomodo de los documentos dentro del acervo. El otro que analizaremos es el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso, que al igual que el anterior tiene una estructura jerárquica.
Establece igual categorías muy generales y luego las va haciendo cada vez más particulares. Es un sistema alfanumérico. Esto quiere decir que utiliza tanto letras como números. Establece ciertas categorías con letras y otras con números y esto le permite una amplitud mucho mayor que la que tiene el sistema de Dewey. Entonces, ofrece una ventaja que es ideal para colecciones grandes o de carácter general. Eso de carácter general yo lo pondría como que es un más o menos, porque para colecciones generales resulta muy útil y cuando son grandes mucho mejor. Pero el sistema logra ser muy específico en ciertos temas. En derecho, por ejemplo, es muy específico. Entonces, podría decirse que casi el apartado que dedica este sistema de clasificación al derecho es muy especializado. Yo podría atreverme a decir que es incluso especializado. Entonces, permite emplearlo para esta especialización también. No necesariamente tanto para lo general. Digamos que en su definición más ortodoxa, sí es genérico, sí es para colecciones enciclopédicas, pero en ocasiones podrá utilizarse para colecciones que son específicas. Aquí una desventaja para los que hablamos idioma español es que solo está disponible en inglés. Requiere un buen conocimiento del idioma inglés para poder aplicarlo adecuadamente y no se ha traducido, entonces sí es importante estar adentrados pues en la utilización del idioma inglés. Aquí les muestro el outline. El outline viene siendo como el sumario que veíamos en el sistema de clasificación de Dewey. Les coloco aquí la referencia en la descripción del video, tendrán también este mismo link por si gustan acceder. Y como verán, aquí hay muchas más categorías. Son más amplias, permiten ciertas especificidades mayores que las que veíamos en el sistema de Dewey, aunque cabe señalar que el sistema de Dewey sí obedece a una filosofía y a un criterio de lo general a lo particular. En este caso, si bien hay una jerarquía de lo general a lo particular, las categorías generales son ciertamente arbitrarias. Tenemos aquí, por ejemplo, ciencia naval y ciencia militar separadas de ciencia en otro lado, no están subordinados, es decir, a Q en ciencia, tenemos la U y la V para cada una, para militar y naval. Esto va en función no tanto de algo filosófico, va más bien en función de cómo acomoda, cómo le conviene a la Biblioteca del Congreso acomodar su material. Ellos, al tener mucho material de ciencia militar y ciencia naval, decidieron hacer una categoría aparte. Por lo mismo, este sistema obedece a las necesidades propias que tiene pues esta biblioteca. Entonces, cada biblioteca que desee emplear este sistema no va tanto en una base filosófica, sino en cómo lo está acomodando propiamente la Biblioteca del Congreso. Entonces, bueno, esta es la razón de por qué hay categorías muy distintas que las que vemos en DUI y también pretende ser más específico en algunas otras. Entonces, este sí se puede aplicar para bibliotecas nacionales, para bibliotecas que tienen o que van a tener acervos muy grandes. Finalmente, revisaremos la clasificación decimal universal, la CDU, en sus características más generales. Se puede decir que es de estructura mixta, porque tiene elementos jerárquicos y facetados. Presenta jerarquía como en las dos clasificaciones que ya vimos anteriormente, pero también esta parte facetada. ¿Qué me refiero con facetado? La clasificación se va armando en función de los asuntos específicos que obedecen también a ese tema. Si tuviéramos, por ejemplo, ciencia militar en México nada más, o ciencia militar en España, nos permite, mediante la faceta, establecer ciertos criterios que nos van a posibilitar el articular un número de clasificación tan específico como nuestro material lo requiera. En el caso que les decía, eh, son números ya muy específicos que obedecen a estas particularidades y a estas especificidades propias de cada uno de los temas. Este es un sistema únicamente numérico. Está fuertemente inspirado en la clasificación decimal de Dewey. Más adelante platicaremos un poco más de qué tanto influyó este sistema de Dewey. Es ideal para colecciones grandes y de carácter general. Y aquí también pondría un poco en duda eso de carácter general, ya que al ser una estructura mixta permite cierta especificidad que también puede aplicarse ciertamente en algunas colecciones muy específicas. Si hay cierto desarrollo en cuanto a lo específico en ese sistema, entonces también resulta útil para esto. Está traducido al español. Este sistema se utiliza mucho no solo en España, sino en casi toda Europa. Yo diría que es muchísimo más utilizado que el DUI y que el de la LC, de la Library of Congress, que son más utilizados estos dos últimos en América, muy concreto en Estados Unidos, pero también en América Latina.
Se utilizan bastante quizá por esta influencia fuerte que ha tenido Estados Unidos en cuanto a cómo se ha llevado la bibliotecología en América Latina. Y bueno, obedece esto más a criterios geográficos, incluso a culturales, a cómo el CDU se adapta a la cultura europea y cómo el sistema de Dewey se enfoca en lo general y el sistema de LC se enfoca mucho a lo americano. Y a lo americano me refiero al continente americano y bueno, también a Estados Unidos. Entonces, aquí hay una diferencia muy fuerte entre estos sistemas y por qué el sistema de clasificación decimal universal casi no se utiliza en América como se utiliza muchísimo en Europa. Aquí les comparto las tablas generales del sistema decimal universal. Como vemos, es muy similar a cómo se estructura el sistema Dewey. Muchos números son iguales. Aquí historia está en el 9 también, religión está en el 2, nada más que en Dewey lo expresaba como un 200 porque era la generalidad, pero aquí lo vemos como la generalidad sin los ceros a la derecha. Entonces, como vemos, el sistema de Dewey influenció muy fuertemente este sistema. Digamos que este sistema tomó como base el Dewey para estructurar uno nuevo. Otros sistemas de clasificación también a mencionar, en cuanto a los decimales, está la japonesa, la china y la rusa. Cada uno de ellos son sistemas independientes que se inspiran en el Dewey, pero que lo adaptan a cada una de las distintas culturas asiáticas. Esto les permitió hacer un sistema más enfocado en lo propio de cada uno de ellos y establecer, digamos, esta facilidad que le puede dar de uso al usuario, que lo emplea para localizar material eh, en distintas colecciones y según criterios culturales que establecen cada uno de estos países, pero inspirados muy fuertemente, como ya les mencionaba, en el sistema de Dewey. Y un caso especial también a mencionar es la clasificación colonada implementada por Ranganathan. Este autor lo que hizo fue crear un sistema de clasificación facetado, no mixto como veíamos en CDU, que también tiene cierta jerarquía. Este no tiene jerarquías y permite armar la clasificación según distintos criterios. Esta clasificación es muy poco utilizada, pese a ello yo, o por lo que he podido revisar de esta clasificación, resulta muy específica y muy clara para definir los materiales, incluso aquellos que son muy especializados. Entonces, es importante saber que existe y que sí hay una importancia aquí, en este último sistema, por mantener las facetas y mantener descripciones muy específicas que nos permiten clasificar este material de manera muy detallada, sin embargo, bueno, no se utiliza en la mayor parte del mundo. Quisiera despedir este video con una conclusión del autor Esteban Navarro en su artículo Fundamentos epistemológicos de la clasificación documental. Al final, en la descripción de este video les dejo un link en el que podrán consultar eh, pues este artículo de manera completa. Les recomiendo lo hagan para poder entender cómo funciona la clasificación documental, cómo se justifica y qué criterios epistemológicos tiene y cómo contribuye esto al usuario y a la educación y al conocimiento que éste puede ir adquiriendo al utilizar un sistema de clasificación. Les leo la cita, al igual que el recurso cognitivo de clasificar, la clasificación documental aparece, por tanto, como un proceso analítico sintético de discriminación y agrupación en clases de la representación conceptual de contenido informativo de los documentos de un fondo, que resulta del ejercicio de dos operaciones complementarias, denominadas comúnmente indización y clasificación en un sentido estricto, que se integran en el marco de un proceso superior destinado a permitir conservación y difusión del saber humano, denominado organización del conocimiento. Aquí estamos trabajando con documentos, con bienes culturales, y entonces indirectamente estamos dando una estructura y una organización al conocimiento y a la forma en la que queremos que el usuario acceda a este conocimiento. Les agradezco mucho por ver este video de temas de bibliotecología. Los invito a que se suscriban, a que den like a este video, que puedan aplicar todo lo que hemos visto acá en su profesión, en su aprendizaje. Y bueno, y con esto me despido. Nos vemos en el próximo video.